Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a esta nueva entrega de Historia del Arte que tratará sobre la arquitectura del siglo XX. Para ello, pues nos vamos a apoyar en el documento que tenéis para la teoría. Y si os vais a la página 4 de ese documento, veréis un apartado que se llama la arquitectura del siglo XX. Bueno, el tema es bastante interesante. ¿Por qué? Pues porque la arquitectura del siglo XX sufre una transformación radical respecto a la arquitectura de épocas anteriores. Pues porque una de las razones, como veis aquí, pues va a ser el boom demográfico, el aumento de población de los siglos XIX y XX va a ser enorme y gran parte de esa población va a pasar de las zonas rurales a las zonas urbanas. Ese éxodo rural pues va a provocar una demanda de vivienda pues nunca conocida en la historia de la humanidad. Así que la arquitectura del siglo XX se va a centrar en gran medida en la construcción de viviendas para toda esa población. Junto a ello, como destaca el tema, tenemos la primera y la segunda revolución industrial que va a transformar las sociedades. De hecho, como dice aquí en la introducción, aparecen nuevos tipos de edificios que no existían con anterioridad. Estamos hablando de los aeropuertos, estamos hablando de los estadios de fútbol y en general son edificios creados para una sociedad de masas, donde la población ha aumentado exponencialmente. Otra de las cosas interesantes de la introducción es que habla de el funcionalismo, de que la forma de los edificios deben seguir a la función para la que están creados. Veremos que ese funcionalismo da incluso nombre a la arquitectura del siglo XX. Aquí vemos que la arquitectura del siglo XX se conoce con el nombre de arquitectura racionalista, por el hecho de que emplea formas simples y formas geométricas. También se llama funcionalismo, se pueden emplear como sinónimos. ¿Por qué? Porque la forma del edificio sigue a la función para la que está diseñado. Y también hay autores que han hablado de estilo internacional, pues porque digamos que el estilo arquitectónico se va a uniformizar, se va a producir también una cierta globalización arquitectónica. Bueno, como vemos aquí, la arquitectura del siglo XX se va a caracterizar ¿por qué? Pues por la simplicidad de las formas y la búsqueda de formas geométricas, el cubo, el cilindro, la esfera. Aquí tenemos a la izquierda una imagen de la fábrica Fagus de Walter Gropius y como vemos, pues bueno, es una fábrica que no nos llama la atención en absoluto porque estamos acostumbrados a este tipo de arquitectura hoy en día. Una estructura prismática y los muros son sustituidos por grandes ventanales que proporcionan luz natural en el interior. ¿Cuáles van a ser los principales arquitectos de esta escuela racionalista o funcionalista? Pues van a ser Le Corbusier, Walter Gropius, Mies van der Rohe. Básicamente estos tres, y hablaremos por último de Frank Lloyd Wright como representante del organicismo, del que hablaremos más adelante. Bueno, todos estos arquitectos tienen en común que muchos de ellos pasaron por la Bauhaus. Y la pregunta es, ¿qué es la Bauhaus? Pues como veis aquí, la palabra significa en alemán casa de construcción y es una escuela arquitectónica que nació en 1919 en Alemania. La escuela pues tenía un sistema pedagógico innovador en el que los estudiantes y los profesores convivían en un recinto y tenían un sistema didáctico diferente al que seguían las universidades al uso en aquella época. Además destacan porque gran parte de los pintores y artistas destacados del siglo XX, como Kandinsky o como Paul Klee, los grandes pintores del siglo XX, muchos de ellos pasaron por la Bauhaus. Aquí vemos en la imagen de la izquierda cómo era ese edificio de la Bauhaus en Dessau, obra de Walter Gropius. Podemos ver aquí otras imágenes. Esta no es, aquí. Aquí vemos ese edificio de la Bauhaus que hoy en día, como decíamos antes, pues no nos llamaría mucho la atención. ¿Por qué? Pues porque, bueno, se reduce a formas geométricas, formas simples, prismas. El uso
el empleo de nuevos materiales arquitectónicos, el metal, el acero, el vidrio, la búsqueda de la iluminación natural, pues todo ello crea un edificio que hoy en día no nos llama la atención, pero que en 1920 pues era un edificio novedoso. Bueno, la Bauhaus se traslada a Dessau y posteriormente, como dice el tema, empezará a encontrar la hostilidad del partido nazi. Tanto es así que en el año 1933 la escuela es disuelta y gran parte de estos artistas pues se dispersan por Europa y algunos van a Estados Unidos. Aquí vemos la planta del primer edificio de la Bauhaus. Como veis, tenía una forma original. Y bueno, vamos al primer arquitecto de los que hemos hablado, Walter Gropius, que va a ser director de la Bauhaus durante una época, y su obra de 1911, la fábrica Fagus, que podemos ver aquí. Me diréis que claro, que tiene esto de original, ¿no? Si parece cualquier fábrica o cualquier nave que podemos encontrar en la actualidad en un polígono industrial. Bueno, pero estamos en 1911 y digamos que el racionalismo todavía no se había impuesto y sí era un edificio original para la época. El segundo arquitecto del que vamos a hablar en la arquitectura del siglo, en la primera arquitectura de la primera mitad del siglo XX es Mies van der Rohe. Como veis, vivió a caballo entre el XIX y el siglo XX, también falleció en 1969. Y de él vamos a ver pues dos obras. La primera es esta de aquí, es el pabellón alemán que diseña para la Feria Internacional de Barcelona Mies van der Rohe. Y como vemos aquí, ¿qué estamos viendo? Pues estamos viendo un edificio que se reduce a formas geométricas simples, donde predomina la línea recta. Y esto es básicamente lo que llamamos arquitectura racionalista o arquitectura funcionalista del siglo XX o estilo internacional. El pabellón para la Feria de Barcelona, como veis, la verdad es que es una obra bastante interesante, muy bonita. Y la segunda obra de Mies van der Rohe va a ser el edificio Seagram. El edificio Seagram es un edificio que está en Nueva York y lo realizó en 1958 y estamos hablando de un rascacielos. Aquí tenemos el edificio. Como veis, bueno, esto merece una pequeña introducción. A finales del 19 hubo un incendio en la ciudad de Chicago y gran parte del casco histórico de la ciudad quedó destruido. Así que Chicago se convirtió en una oportunidad para los arquitectos para desarrollar un nuevo tipo de arquitectura. La tecnología también contribuyó y la aparición del ascensor pues provoca que aparezcan los primeros rascacielos. Esa escuela de Chicago va a tener bastante influencia en el siglo XX y va a provocar pues que muchos artistas empiecen a construir en vertical, como estamos viendo aquí. En este caso, Mies van der Rohe, como vemos aquí, reduce la superficie del edificio, retranquea el edificio. ¿Por qué? Porque se temía que la construcción en altura de estos rascacielos tan enormes pues creara una sociedad asfixiante para los ciudadanos. Así que el rascacielos se retranquea, se reduce su superficie y el edificio crece en vertical. Como vimos antes, realmente pues es una arquitectura racionalista en el sentido que es un prisma simplemente de formas geométricas bastante simple. Bueno, el edificio Seagram de Nueva York del 58 dice aquí, claro, que hasta entonces casi todos los rascacielos se habían construido siguiendo el modelo del Empire State Building, construido en el 31, pero que Mies van der Rohe pues crea un nuevo tipo de rascacielos. Bueno, el tercer autor de la arquitectura de la primera mitad del siglo XX es Le Corbusier, y por cierto que sus obras caen mucho en las pruebas de EBAU. ¿Cómo se llamaba Le Corbusier? Le Corbusier realmente se llamaba Charles-Édouard Jeanneret, aunque él mismo se denominaba Le Corbusier. Como veis ahí, nació en Suiza
y es una de las grandes figuras de la arquitectura del siglo XX. Esta obra de aquí, esta obra que vemos aquí, Villa Savoye, de Le Corbusier de 1929, es fácil recordar la fecha porque coincide con el crack de la Bolsa de Nueva York. Es una de las obras que caen muchísimo en los exámenes. Además, es una obra donde se ven la teoría de Le Corbusier sobre cómo debía ser la arquitectura, pues se ejemplifica muy bien en Villa Savoye. ¿Cuál es esa teoría o esos principios arquitectónicos de Le Corbusier? Si continuamos hacia abajo en el documento, veremos aquí que tenemos 5 apartados. Lo que llama 5 puntos para una nueva arquitectura en su libro Le Corbusier. Bueno, pues la primera idea es que el edificio esté sustentado por pilares. ¿Por qué? Porque nos permite, primero, aislar la vivienda del suelo y evitar la humedad, y segundo, le da libertad a que los muros de la vivienda puedan tener una forma u otra. Si nos fijamos en Villa Savoye, el edificio está sustentado por columnas o pilares que elevan el edificio y le dan libertad en la planta para que tenga la forma que el artista quiere. Muy bien, la segunda idea de los 5 puntos para la nueva arquitectura de Le Corbusier era el tejado jardín. Como vemos aquí, la parte superior del edificio, bueno, no se aprecia en la fotografía, la parte superior del edificio era una cubierta plana, adintelada, y esa cubierta está recubierta de vegetación. El tercer punto de la nueva arquitectura de Le Corbusier era la aparición de ventanas longitudinales, y Villa Savoye pues, es un buen ejemplo de la aparición de esas ventanas longitudinales. Ventanas longitudinales a lo largo de toda la fachada, lo cual proporciona luz natural. El cuarto punto es que al utilizar pilares la planta queda libre, es decir, ¿a qué hace referencia a eso? Como el edificio está sustentado por los pilares, la planta del edificio, esta fachada, puede sobresalir más, sobresalir menos, puede que tener una forma incluso irregular. ¿Por qué? Porque su papel sustentante está muy reducido debido a que son estos pilares los que soportan el peso del edificio. Y por último, el quinto punto, a mí me parece bastante parecido al cuarto, la fachada libre, es decir, como el peso del edificio se sustenta sobre pilares, puede abrir tantas ventanas como quiera, debido a que los muros más bien tienen simplemente la función de cierre y no tienen función estructural de recibir peso. Bueno, esta es Villa Savoye y esto cae mucho en las pruebas de EBAU, cae mucho. 1929, Villa Savoye, Le Corbusier, y es una excusa para hablar de los 5 puntos de la nueva arquitectura de Le Corbusier. Otra de las obras de Le Corbusier que caen a veces en EBAU, aunque con menos frecuencia, es esta capilla del año 56, como vemos aquí, conocida como la Capilla de Ronchamp o Notre-Dame du Haut, Nuestra Señora del Sombrero. Como vemos, es una obra bastante llamativa, bastante rompedora, y donde vemos que la cubierta del edificio es una cubierta irregular, que ya no tiene esa forma prismática de los primeros tiempos del racionalismo. Y aquí vemos una imagen del interior, como Le Corbusier jugó con muchas ventanas de distintos tamaños, siempre geométricas, formas poligonales, pero unas más grandes, otras más reducidas, con lo cual crea una iluminación muy característica dentro de la iglesia. Bueno, muy bien. ¿Qué nos queda? Pues dentro de la arquitectura de la primera mitad del siglo XX se habla del organicismo. Pero esto lo vamos a dejar ya para un segundo vídeo sobre este tema, ¿vale? Bueno, espero que estéis todos bien. Un saludo.